Buenos días, jóvenes. En la clase de hoy vamos a hablar del tema de la posesión. ¿Qué es la posesión? Yo creo que todos sabemos ya o tenemos una idea de qué significa. Cuando nosotros poseemos algo, cuando nosotros tenemos algo, un bien, una cosa, de manera física, tenemos ese contacto físico, ese poder físico sobre una cosa para su aprovechamiento, para su uso, para su disfrute, para aprovecharnos de ese bien, tenemos la posesión. Ustedes, por ejemplo, cuando son propietarios de lo que gusten, su celular, un carro, un terreno, eh, un vehículo, su computadora, su ropa, todo ejercemos un poder físico sobre ese bien y tenemos nosotros la posesión de ese bien. Entonces, posesión es cuando ejercemos un poder físico sobre un bien, sobre una cosa, para su aprovechamiento. Regularmente, los propietarios, cuando somos propietarios de un bien, de una cosa, tenemos de su aprovechamiento, tenemos el poder físico, tenemos la posesión. Por ejemplo, de un bolígrafo, al ser yo propietario, pues tengo un poder físico sobre ella y la puedo utilizar cuando guste, puedo aprovecharme de ese bien. Pero porque tengo la posesión, se necesita tener la posesión, ese poder físico para para poder aprovechar. Un propietario, si no tiene la posesión física eh, sobre un bien, pues no lo puede, si no tiene la posesión, no puede aprovecharse de él. Supongamos que alguien es propietario de un terreno, pero es invadido. Entonces es propietario, pero si no tiene la posesión porque alguien lo invadió, alguien se metió sin derecho a su propiedad, a su terreno, y él no goza de ese poder físico, no lo puede aprovechar. Sí, es el propietario, pero no es el poseedor, porque quien tiene la posesión es una tercera persona que lo invadió. ¿Qué habrá que hacer? Bueno, pues tendrá que demandarlo por la desocupación mediante un juicio de acción reivindicatoria para recuperar la posesión. Pero mientras no goza, no tiene ese poder físico sobre la cosa y por lo tanto no lo puede aprovechar. Entonces ocupamos tener la posesión de un bien, del bien, para poder aprovecharnos. Y eso es posesión. Si yo me voy a una definición de posesión, dice que es un poder físico que se ejerce en forma directa y exclusiva sobre una cosa para su aprovechamiento. Entonces, posesión es ese poder físico, ese contacto físico que tenemos sobre la cosa para poder aprovecharla. ¿Es necesario tener la posesión? Sí, por ejemplo, para alguien que la quiera aprovechar, sí. Supongamos que otro ejemplo de alguien que puede tener la propiedad y que no tenga la posesión, alguien que tenga un vehículo y se lo embarga un acreedor, le quita la posesión, entonces el propietario sigue siendo dueño del bien, del vehículo, pero no goza de la posesión. No tiene la posesión y por lo tanto no tiene ese poder físico de aprovechamiento porque se lo quitó un acreedor en un juicio. Entonces sigue siendo el propietario, pero de momento ya no está gozando. A lo mejor cuando pague y si le regresan el vehículo, bueno, pues tendrá de nuevo la posesión y podrá gozar y tener ese poder físico sobre una cosa. Siempre la pregunta es, ¿siempre el que tiene la posesión tiene derecho para tener la posesión? No, no. Hay veces que hay personas que gozan de una posesión
gozan de ese poder físico sobre la cosa sin tener a lo mejor derecho. El caso que les ponía de la persona que invade un terreno, que se meten varios y toman posesión de diferentes lotes, de diferentes terrenos de la propiedad de una persona sin tener derecho. Entonces, o alguien, por ejemplo, que ve un terreno que está solo y de repente va y lo limpia, le pone plantas, árboles, y después hace carnes asadas ahí, reuniones con los amigos. Lo estás aprovechando y estás ejerciendo actos de posesión de un bien que no te corresponde. Entonces poco a poco empiezas a como ya utilizar ese bien y de repente, bueno, pues se entera el propietario y viene y saca, ¿no? Saca legalmente a esa persona que de momento le está quitando el disfrute de su posesión. Porque, porque el propietario debe de tener siempre el poder disponer de su bien para disfrutarlo. Porque si no, si hay un tercero que te está impidiendo porque te quitó la posesión, pues estás privado de ese derecho de momento. Entonces, posesión es cuando alguien de manera directa, de manera exclusiva, tienes un contacto físico ustedes con su celular, con el vehículo en el que se mueven, con su mochila, con todas sus propiedades, sus bienes tienen un poder físico para su aprovechamiento y eso es una posesión. Pero insisto, hay a veces personas que ejercen una posesión sobre algo sin tener derecho. Alguien que a lo mejor de repente cometió un ilícito, se roba algo, se lo lleva, se robó un celular y en ese momento está ejerciendo la posesión. O se roba una bicicleta y en ese momento está ejerciendo la posesión de ese bien de manera ilegal, pero está realizando un acto de posesión sobre un bien. Entonces, no siempre la persona que goza de la propiedad, de la posesión, perdón, lo está haciendo con base en un derecho, lo está haciendo porque tiene derecho a ello. Entonces, eso es posesión, el contacto físico que tenemos sobre cualquier bien, cualquier cosa para su aprovechamiento.